Vamos a comenzar la clase. Es un gusto para mí nuevamente estar por acá con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Bueno, tú sabes que no tengo nombre para el tema de esta noche, pero vamos a hablar un poquitico acerca de ese versículo bíblico, ¿no? Hablamos la semana pasada que íbamos a tocar el tema brevemente. Vamos a ver si lo desarrollamos más o hacemos otros seguimientos. Pero si queda pues bastante claro lo que vamos a hablar en esta noche, entonces lo dejaríamos con solamente este estudio. Pero íbamos a hablar en lo que el evangelio, lo que se le llama el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Ellos usan un versículo bíblico del apóstol Juan en su tercera epístola. El apóstol Juan, vamos a ponerlo, mira, interpretando correctamente le vamos a poner, porque esa es la idea, ¿no? La idea es interpretar correctamente lo que leemos. No podemos tomar un versículo o un texto, sacarlo de contexto y viene siendo entonces un pretexto, ¿verdad? Cuando nosotros no entendemos o no queremos usar el contexto completo, lo que leemos, podemos cometer errores, ¿no? El problema es que hay errores que son voluntarios y hay otros que no, hay otros que son intencionales. ¿Qué es un texto fuera del contexto? Por ejemplo, nosotros leemos en una parte, ¿no? Dice, y el señor García vendió un Ferrari del 2017 por $50,000. Pero hay algo tapado en la parte de arriba de ese escrito. Si nosotros solo vemos la parte de abajo y leemos e interpretamos ese texto, decimos, pero el señor García está loco. ¿Cómo puede él vender un Ferrari del 2017 por $50,000? Pero si nos presentan el texto anterior para que nosotros entendamos el contexto de eso que leímos, dice así, el señor García tiene un hijo que se está muriendo y necesita $50,000. Por lo tanto, el señor García vendió su Ferrari. Entonces, cuando leemos el contexto y no solamente el texto, ya no pensamos que el señor García está loco por haber vendido un Ferrari del 2017 por $50,000. Eso es realmente lo que es entender el contexto y no solamente leer un texto y sacarlo de la idea global de lo que estamos leyendo. Eso es algo muy elemental, bendecido. Ese es un ABC, ¿verdad? O sea, no es algo muy complicado, no es algo muy profundo. Por eso es que te digo que muchas veces el sacar las cosas de contexto es algo voluntario. Se hacen con la intención de respaldar una idea específica que por X razón o por conveniencia propia, pues lo quieren hacer de esa manera. ¿Por qué comentamos, no, el asunto de la epístola de tercera de Juan? Fue porque hay un predicador, ¿verdad?, que se llama Jesse Duplantis, que está pidiendo $54 millones para comprarse un avión privado y añadirlo a la colección de las 3 que ya tiene. O sea, no es que no tenga, que a él le gusta pues los pares y no los impares, ¿no? Entonces, obviamente los medios noticiosos, Facebook, ¿verdad?, por todos lados se comenta acerca de este asunto. Se comenta porque lo primero es que nos viene a la mente es realmente necesita esa persona un avión de $54 millones. Y también nos hacemos muchos cuestionamientos en cuanto a esto porque hay otros predicadores que también han hecho lo mismo. Creflo Dollar pues pidió un avión y no sé si se lo dieron, yo me imagino que sí, ¿no? Que recolectó lo suficiente para eso.
Jesse Duplantis hizo cuenta y él dijo que con 1,000 y pico por cada persona, con tantas personas, pues con eso le daba para recoger los 54 millones. La pregunta viene siendo si esos 54 millones para un avión, para que una sola persona se mueva alrededor del mundo, es justificable para la predicación del Evangelio. La pregunta que yo me hago desde el punto de vista personal sería, con esa cantidad de dinero, ¿cómo no se puede mercadear la palabra, no? ¿En cuántos websites lo puedes poner? ¿Cuántas páginas de Google puedes pagar para anunciar algún link que diga Jesus Christ is Lord o find out more about Jesus o averigua más de Jesús a un clic acá? Especialmente en los medios sociales, donde hay anuncios por todos lados, hay anuncios para coger leads de seguro de vida, de real estate, de mortgage, de todo hoy en día hay, que puedes tú invertir esa cantidad tan grande de dinero para sencillamente anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador, si ese es el propósito primario, ¿no? El problema es que se nos ha vendido la idea o hemos entendido mal de que el predicador tiene que estar presente, tiene que tocar a la gente, tiene que de alguna manera él impartir algo con la presencia física de esa persona, que entonces, bueno, hay que justificar el avión para que esta persona pueda moverse de un lugar a otro. Cuando la verdad es de que la palabra de Dios es lo que hace el cambio en la vida de la persona. Nadie, ningún predicador, ningún maestro de la palabra necesita estar físicamente en ningún lado para que la palabra tenga un efecto en la iglesia. Porque la Biblia es clara, ¿no? El Evangelio de la Gracia es clara de que lo que trabaja en nosotros es la palabra de Dios. Obviamente el apóstol Pablo, cuando terminamos el libro de Primera de Tesalonicenses, él dice que él le da gracias a Dios que ellos recibieron de ellos la palabra de Dios como lo que es, dice, la palabra de Dios que obra en vosotros los que creen. Obviamente el apóstol Pablo estaba ahí presente, pero el apóstol Pablo no está hoy en día. Pero tenemos lo que escribió, ¿no? Que esa es la revelación del Evangelio. Nosotros enseñamos ese Evangelio, las personas escuchan ese Evangelio, y es que libre de la ley, libre de obras muertas, libre de condenación, ¿verdad? No necesita físicamente que tal vez ninguno de nosotros acá le impongamos las manos, porque no hacemos nada, ¿verdad?, con imponerle las manos a alguien, sino que necesita escuchar la doctrina, la enseñanza que se predica. Esa enseñanza llega a su vida, transforma su mente, transforma su corazón. Entonces es un poco difícil, cuando uno conoce la verdad del Evangelio, justificar 54 millones de dólares por un avión. Eso se llama lujo, bendecido. Eso es lujo, no hay necesidad de eso. Porque un medio de transporte también, ¿verdad? Puede ser un avión comercial, ¿no? Se puede montar a un avión comercial, tal vez hablarle de Cristo a la persona que está al lado de ellos, y lo que quieren y la prioridad principal es alcanzar a otros. Ahora, en la radio le preguntaron a un pastor si era justificable este asunto de los 54 millones de dólares de Jesse Duplantis, o que está pidiendo, porque como te dije anteriormente, pues todo el mundo está hablando del asunto. Entonces este predicador lo primero que dijo fue, y mencionó, lo que le escribe Juan a Gallo, y le dice que es mi deseo que seas prosperado en todo. Ese es el versículo bíblico que usan para justificar el evangelio de la prosperidad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir
a Tercera de Juan, por favor. Tercera de Juan, versículo 1, porque no hay capítulo. Dice, el anciano, al amado Gayo, al cual yo amo en verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, o en todas cosas, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Número 1, es un qué cosa de Juan, ¿verdad? No es un mandamiento. No podemos nosotros tomar eso y usarlo o hacerlo como una doctrina, porque no hay la suficiente información para eso. El apóstol lo que está diciéndole a Gayo es que él tiene un deseo para con él, que prospere en todas cosas, que tenga salud, así como su alma ha prosperado, porque Gayo está en la verdad. Y no solamente bendecido que está en la verdad, sino que vive la verdad. Quiere decir que he walks the talk. Él camina en base a lo que dice, habla y cree. Su testimonio bendecido era un testimonio ejemplar. Y Juan lo tenía en alta estima. Pero si nosotros justificamos esto de aquí con esa frase, bendecido, estamos muy mal. Porque entonces abrimos la puerta a una serie de doctrinas que, aunque no sean justificables en el contexto de lo que estamos leyendo, no podemos hacerlo. Ahora, hay una razón muy clara por la cual el apóstol Juan desea, vuelvo y repito, desea que Gayo prospere. Mira el versículo 3, por favor. Porque yo me regocijé grandemente cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, como tú andas en verdad. Buen testimonio. Dice, amado, el 4, perdón. No tengo mayor gozo que estas cosas, el oír que mis hijos andan en verdad. Era una persona con un testimonio ejemplar. ¿Qué hacía Gayo? Escribe en tus notas, por favor. Pon ahí, propósito de la carta. Escribe. Elogiar a Gayo, un laico. Laico es alguien que trabaja en la iglesia, no como un asistente, un laico. Leal y activo. ¿Cuál era el propósito de la carta? Elogiar a Gayo, un laico leal y activo, con bienes considerables. Considerables, quiere decir que tenía dinero. Con bienes considerables. Elogiar a Gayo, coma, un laico leal y activo con bienes considerables, coma, por su hospitalidad cristiana. Por eso es que lo halagaba, lo elogiaba en la carta. Por su hospitalidad cristiana. Agasajando a predicadores que viajaban de una ciudad a otra y ayudándolos en el camino, participando así en la obra misionera. Participando así en la obra misionera. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, bendecidos, entendemos el por qué Juan le escribe a Gayo y le dice, deseo que prosperes, para que continúes haciendo eso que haces, que es hospedar, recibir, ayudar, apoyar a aquellos predicadores que viajaban de ciudad a ciudad. No puedo yo usar eso como una excusa para comenzar a desplumar a la gente y sacarles el dinero e inventar una enseñanza o una doctrina
de que hay que ser rico como evidencia de que Dios está contigo. No puedes ser pobre porque eso es una maldición según ellos. No puedes estar enfermo porque eso es una maldición según ellos. Todo es prosperidad, esto es un deseo bendecido. O sea, tendríamos que entonces ya estar experimentando la transformación de nuestros cuerpos, ¿correcto? Número uno, tal vez para tener el poder y la autoridad y que con nuestra boca nosotros tengamos el poder creativo, como ellos dicen que tiene Dios, que ellos dicen que hay que hablar y las cosas van a suceder. Cosa que eso no es más nada que misticismo, nueva era, asuntos desde que comenzó el libro El Secreto. Todo el mundo piensa que uno puede pues hablar las cosas y ellas van a acontecer. Pero cuando nosotros leemos específicamente el contexto completo de la razón por la cual Juan escribió la carta, nos damos cuenta que lo hizo específicamente a un amado amigo, colaborador de él, llamado Gayo, que no se habla en la Biblia, no sabemos quién es, no sabemos nada de él. El nombre Gayo en aquellos entonces era un nombre muy común, igual que Juan, igual que Pedro, entonces realmente no sabemos quién era. Pero sí sabemos de que el apóstol Juan tenía un gran afecto y un gran amor por él, porque creía la verdad y porque vivía la verdad con su testimonio, y era pues una persona leal, activa y con bienes considerables. ¿Por qué el apóstol Juan le agradece a Gayo que sea hospitalario con los hermanos? Mira este nombre que te voy a poner acá. Diótrefes. Diótrefes era un personaje que estaba a cargo de esta iglesia, pero que era una persona complicada. Juan mandaba miembros o hermanos a esa iglesia y él, mira, los rechazaba. Por X razón. Porque era una persona, no sé, enojona, airada, difícil, complicado. Diótrefes. Entonces Juan dice, mira, yo necesito personas como Gayo en esa área donde está esta iglesia. Y necesito que él prospere para que pueda seguir recibiendo a estos hermanos, porque Diótrefes no los recibe. Los bota de la iglesia, los rechaza. ¿Estamos entendiendo qué cosa? El contexto. Sacar una doctrina de prosperidad de ese versículo, bendecido, es una irresponsabilidad. Vamos a seguir leyendo desde el 4. Desde el 4 dice, no tengo mayor gozo que estas cosas, el oír que mis hijos andan en verdad, su buen proceder, su buen comportamiento. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros. Por eso es que él le dice al principio, yo deseo que prosperes en todo. Así como tú te entregas por la iglesia, por los hermanos, por los extranjeros, yo quisiera que así como has recibido la verdad y caminas en la verdad, mira, que tengas salud y que prosperes. Eso es lo único que le está diciendo. Es un buen deseo, ¿no? Los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la iglesia. Quiere decir que él era una persona dadivosa, diferente a lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Que todo es venga y nada zambanga, o sea, todo viene, nada va. Hay necesidades en las congregaciones, hay necesidades en las personas, en los miembros de estas grandes iglesias, y sin embargo estas iglesias no suplen necesidades de las personas. Dice, los cuales han dado testimonio de tu caridad en presencia de la iglesia, a los cuales si encaminares como conviene según Dios harás bien, que los encamine a la verdad, que los encamine a donde iban. Acuérdate que él los hospedaba, ¿no? De una ciudad a otra, ayudándolos en el camino, porque ellos son partidos o salieron. Pon ahí en tu Biblia 1602, porque ahí dice son partidos y no se entiende. Porque ellos salieron por su nombre. Ellos fueron por el nombre del Señor. Ellos salieron por su nombre, no tomando nada de los gentiles.
el 8. Nosotros, pues, debemos recibir a los que son tales para que seamos coadjutores de la verdad. Para que cooperemos, ¿no? Para que participemos. El 9. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan. ¿Más quién? Eres un Diótrefes. Más Diótrefes, que ama tener el primado o el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este hombre daba problemas en la iglesia, no recibía a nadie, solo a quien él le daba la gana. Entonces, Gayo para Juan y para esa iglesia era ¿qué? Importante, porque era hospedador, tenía bienes considerables, tenía los medios para hospedar a los hermanos, ayudarlos de un punto a otro, de una ciudad a otra. Entonces el deseo de Juan es que prosperes. No para que tenga más, bendecido. El deseo de Juan no era para que Gayo tuviera más, sino para que diera más, que no es lo que se predica hoy en día. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado o el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo viniere, haré a la memoria las obras que hace, cómo parla o cómo habla con palabras maliciosas contra nosotros. Este Diótrefes hablaba en contra de Juan, calumniaba a Juan, hablaba de él. Y ni aún contento con estas cosas, no solo no recibe a los hermanos, pero aún prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Tremendo el Diótrefes ese, ¿no? Tenía autoridad, tenía una posición de autoridad. Entonces estaba rebelde en contra de Juan, en contra de los hermanos. Entonces, ese deseo de Juan, bendecidos, para con Gayo, es entendible, ¿no? Era importante para Juan que Gayo prosperara no solo en las cosas materiales, sino en la salud, que sea una persona sana, robusta, que pudiera lidiar con una persona así como Diótrefes. Porque entonces los hermanos se estaban quedando sin ¿qué? Sin lugar. No lo dejaba entrar a la iglesia. Pero estos hermanos, dice el 7, porque ellos salieron por su nombre, salieron a predicar, bendecido. Pero Diótrefes estaba ahí atravesado. Versículo 11, amado, no sigas lo que es malo, sino lo que es bueno. El que hace bien es de Dios, mas el que hace mal no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, este es otro personaje. Esos son los 3 personajes que se mencionan en esta muy breve carta. Gayo, Diótrefes y Demetrio. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ya tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte con tinta y pluma, porque espero de verte en breve y hablaremos cara a cara. Paz a ti. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos por nombre. Ese es el versículo 9 donde dice no nos recibe. Quiero que lo subrayes, por favor, pongas una flechita y pongas una nota. No nos recibe, el versículo 9, al final dice no nos recibe. Subráyalo, por favor, pon una flechita y en la flechita pon necesitaba de la hospitalidad de Gayo. Por esa realidad, porque no recibía a los hermanos. Entonces nosotros entendemos el significado de Gayo para Juan. Es lógico. Es entendible el contexto. Usar ese versículo bíblico es sacarlo de contexto. Ese versículo bíblico no está diciendo nada en lo absoluto de que todo cristiano sobre la faz de la tierra, bendecido, está llamado a una prosperidad material. Eso no es verdad, porque no lo encontramos en la palabra. Ahora, todos nosotros sabemos por lo que hemos estudiado que el apóstol Pablo, para no causar tropiezo en la iglesia, muchas veces renunciaba a ser sostenido por las iglesias.
aunque tenía el derecho de hacerlo, ¿correcto? Vamos a 1 Corintios 9, por favor. 9:1, ya vamos a terminar. Vamos a ver lo que el perito arquitecto enseñó, ¿no? Bendecido, la prosperidad de una persona no es una condición para un asunto de espiritualidad. No determina el nivel de espiritualidad de una persona. Es el conocimiento del Evangelio lo que determina eso. ¿Sabes qué más determina? Tu actitud, tu cambio, tu testimonio. Eso es lo que determina el Espíritu Santo en ti, bendecido. No es cuánto tienes tú en tu bolsillo ni en la chequera de un banco. No hay doctrina bíblica que pueda justificar esa manera de pensar. Si nosotros consideramos al apóstol Pablo como el predicador, maestro y apóstol de los gentiles, tenemos que considerar su ejemplo también, ¿no? Y su ejemplo era de ¿qué? De sacrificio por la iglesia. O sea, que el que se mete a pastor o a maestro y se compromete con esta palabra y con esta verdad, tiene que estar listo para hacer concesiones en su vida. Y tiene que sacrificar un poquito. Y tiene que olvidarse de esta idea que se les ha vendido a la gente, de que el pastor tiene que andar con saco y corbata de $2,000, $3,000. Eso no es así, bendecido. Eso no es así. Eso es tener las prioridades totalmente equivocadas. Eso no es lo importante. Eso no determina, bendecidos, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Lo determina, mira, la templanza, la mansedumbre, la paciencia, el gozo que hay en ti. Puede que no tengas mucho, tienes para cubrir tus necesidades. Maravilloso, pero bendecido. Nosotros somos extranjeros sobre esta tierra, somos peregrinos. Dice 9:1, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado vosotros sois en el Señor. El hecho de que ellos sean una iglesia, ese es el sello del apostolado de Pablo. Mi respuesta para los que me examinan o me critican o me escudriñan es esta: no tenemos potestad o derecho. Esa palabra potestad quiere decir derecho de comer y de beber. Esa palabra, esa expresión ahí es de comer o de beber, quiere decir ser sostenido por la iglesia. Tienen la autoridad, el derecho de comer y beber. En otras palabras, de que se les supla sus necesidades alimenticias a Pablo. No necesariamente, bendecidos, estaban hablando de dinero. O sea, una ofrenda no necesariamente tiene que ser dinero. Comida, alimento, ropa, algo que le pudieran dar, unas sandalias que le dieran al apóstol Pablo, esa era una ofrenda de amor para él. Dice el 5, no tenemos potestad o derecho de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ve al versículo 11, por favor. Versículo 11. Si nosotros os sembramos las cosas espirituales, ¿será gran cosa si cegaremos vuestras cosas carnales o materiales? Bendecido, la realidad es de que al siervo de Dios se le puede ayudar, ¿verdad? Y a pesar de que el apóstol Pablo específicamente tenía el derecho de recibir ese sostén de la iglesia, el ejemplo de él es el contrario. Él renuncia a eso por su prioridad, que era el Evangelio. Dice el 11, si nosotros os sembramos las cosas espirituales, será gran cosa si cegáremos vuestras cosas carnales. Si otros son partícipes de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no más bien nosotros? Más, mira, aquí está el ejemplo, la actitud. Mas no hemos usado de este derecho, antes lo sufrimos todo por no dar algún impedimento al Evangelio de Cristo. Ahí estaba la prioridad del apóstol Pablo. ¿Por qué Juan quería que Gallo prosperara? Por beneficio de la iglesia, bendecido. Por esos hermanos que viajaban de ciudad a ciudad y que no tenían, por culpa de Diótrefes, donde hospedarse. Eso es todo.
Versículo 14, por favor, verso 14. Así también ha ordenado ¿quién? El Señor bendecido. A los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Al Señor no le molesta eso. Pero eso no quiere decir que vas a despeluzar a la gente. No puedes usar eso para justificar una vida ostentosa. No. Pero mira el 15, y este es el ejemplo, vuelvo y repito, del apóstol Pablo. Pero yo de ninguna de estas cosas he usado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque es mejor para mí morir antes que nadie haga vana mi gloria. Porque aunque predique el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el Evangelio. Por lo cual, si hago esto de voluntad, galardón tendré. Mas si por fuerza, la dispensación o la administración del Evangelio me es encargada. ¿Qué pues es mi galardón? Cierto que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo gratuitamente. Es donde dice de balde, por favor táchalo y pon gratuitamente. Si en tu versión dice de balde. Ese versículo 18 es súper importante, bendecido. Mira lo que dice, ¿qué pues es mi galardón? Cierto que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo gratuitamente. Ese es el galardón de Pablo. Porque de lo contrario, si él se pone a tratar de exigir su derecho, mira lo que puede pasar. Por no usar mal de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mira, yo prefiero, aunque tengo el derecho, no arriesgarme, porque puedo ser o terminar siendo de ganancias que deshonestas. Yo prefiero no arriesgarme, presento el Evangelio gratuitamente y ese es mi galardón. Y ese es mi galardón. Ahora, ve a 1 Corintios ahí mismo, capítulo 1, versículo 26, y ahí vamos a terminar. 1 Corintios 1, 26, por favor. Dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. ¿Qué está diciendo ahí? Que no tenían posiciones altas socialmente hablando. Pero él no les dice, bueno, pero tienes que declarar, tienes que mandarme una ofrenda a mí para que se multiplique. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Mándame $1,000, mándame 1,000 denarios para que recibas y lo multipliques por 10. No, bendecido, el apóstol Pablo está consciente de que en el cuerpo de Cristo hay personas que son de alta posición social como de baja posición social. Pero él no los manda a que tengan que prosperar obligatoriamente. Dice, ante las cosas necias del mundo escogió Dios para confundir a los sabios, y las cosas débiles del mundo escogió Dios para confundir a los que son fuertes. Y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y las que no son, para deshacer las que son. Bendecido, garantizado que no está hablando de una persona que tenga plata, ¿no? Que tenga dinero. Garantizado que no. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. De él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es lo importante, el Evangelio. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a terminar con 1 de Tesalonicenses 4:11, por favor. 4:11. No podemos usar los textos y sacarlos de contexto y hacer un pretexto de ellos, una doctrina que no existe, bendecido, no existe en la Biblia. Vuelvo y repito, cuánto tienes en la cuenta de tu banco no tiene nada que ver con tu nivel espiritual, con tu posición o condición como hijo de Dios para con Dios. Dice, mira lo que el apóstol Pablo dice, y que procuréis estar quietos o tranquilos y hacer vuestros propios negocios, y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os he mandado. ¿Los manda qué?
A trabajar, bendecido. ¿Por qué? Porque es honroso el trabajo. Segunda de Tesalonicenses 3:6, por favor. Ahí mismito, segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice, ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden. Pon en tus notas ahí, sin trabajar. Eso es andar fuera de orden, sin trabajar. Ajá. Ese es el contexto. Porque mira lo que dice después. Y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros, doctrina o enseñanza, ¿correcto? Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguirnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, no anduvieron sin trabajar. Pon en tus notas ahí, en ese versículo, desordenadamente, quiere decir que no anduvieron sin trabajar. Dieron ejemplo, bendecido, de lo que era ganarse el pan. Dice, ni comimos de balde el pan de ninguno. El 8, ¿verdad? Antes trabajamos con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bendecido, eso muy poco existe hoy en día. Él hacía tienda. Él hacía tienda, él trabaja con sus manos. ¿Para qué? Para no ser carga de las iglesias. Él prefería renunciar a ese derecho que lo tenía, para que después no le dijeran, lo que tú quieres es sencillamente que te mantengamos. Lo que tú predicas no nos interesa. Solamente para evitar eso, bendecido, él prefería renunciar a su derecho, para que las personas recibieran el Evangelio. Con la madurez del tiempo, me imagino que se darán cuenta de que no hay nada de malo en sostener al apóstol. Dice, no porque no tuviésemos potestad o derecho, mas por darnos a vosotros por ejemplo, para que nos siguieses. Bendecidos, si ese es el ejemplo de Pablo, y Pablo está diciendo, mira, yo renuncio a mi derecho, trabajo, sigue mi ejemplo. Lo que está diciendo, bendecido. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os mandábamos esto, 2 puntos, que si alguno no quisiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. Es sencillo. Es sencillo. Si a un pastor se quiere dar un salario, no hay ningún problema. El problema es que la doctrina hoy en día del Evangelio de la Prosperidad es una doctrina, es una enseñanza que está llena de mentiras. O sea, ya no es un asunto voluntario y una ofrenda voluntaria. No, ya no es eso. Ya es un asunto de manipulación, de engaño. Y entonces, de acuerdo a esa manipulación y a ese engaño, es de la manera que ellos se hacen ricos, prometiendo a través de engaño, mentira y fraude algo que no es verdad. Porque claramente aquí la palabra del Señor dice que el que predique el Evangelio, que viva el Evangelio. ¿Correcto? Eso está claro acá. Pero es un asunto voluntario, bendecido. El hombre de Dios, el pastor, el maestro, el evangelista, no debe de tener la necesidad de crear doctrinas engañosas, fraudulentas, para recibir dinero de la gente. Esa es la diferencia. En Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:3. Y estos son los 3 elementos necesarios para un buen pastor, evangelista, maestro. Dice, porque nuestra exhortación no fue de error, doctrinalmente hablando, bendecido. Esa congregación no puede recibir de esa persona que le imparte el evangelio, no puede recibir error. Tiene que estar en la verdad. Ni de inmundicia. Nosotros explicamos que eso hacía referencia a problemas y desórdenes sexuales. O sea que la vida de esa persona debe de ser con buen proceder, de acuerdo al Evangelio.
ni con engaños. Quiere decir que no puede usar el engaño para manipular a la gente, bendecidos. Vuelvo y repito, el asunto de un salario para un hijo de Dios, pastor, maestro, evangelista, debe ser un asunto voluntario, pero no se debe de recurrir al engaño, al error y a la manipulación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros escuchamos para justificar esas cosas? Y esto fue lo que dijo Jesse Duplantis. Dios me dijo. Cuando tú escuchas esto, bendecido, ya tú sabes que es mentira. Tú sabes que es mentira. Especialmente cuando lo que él dice no está en el Evangelio. Cuando lo que él dice no es el ejemplo que nos dejó el perito arquitecto. A eso es que recurren estas personas para poder justificar y para poder convencer al que lo escucha que tiene que sacarse el billete. Entonces, bendecidos, en conclusión, no nos dejemos engañar ni que nos vendan gato por liebre. Ese versículo no se puede usar para justificar estarle pidiendo dinero a la gente. Sencillamente el apóstol Juan lo que quería era que Gayo prosperara, porque él era hospitalario con los hermanos que viajaban de una ciudad a otra.